Bienvenidos y bienvenidas al programa En Cuarentena. Este programa contiene spoilers. Película, Aves de presa. Un saludo y bienvenidos amigos, amigas. Esto es otra vez En Cuarentena, el programa que pues propone aprender de cine al mismo tiempo, todos en comunión. Y ya tenemos a nuestros amigos conectados a este experimento, como solemos decir. ¿Qué tal, Jesús Hernández de Cultura Manía? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí tirando como todos, ¿no? A ver qué... ¿Qué tal te trata el encierro, don Norberto Trujillo? Bastante bien, la verdad. A mí me está Sí. sentando maravillosamente. Solo hay que verte, solo hay que verte. Bueno, pues para hoy tenemos una doble emisión, ¿verdad? Un doble programa que se decía en los cines ya hace bastante tiempo, ¿verdad? Birds of Prey, que es la película con la que vamos a empezar, y también El nombre de la rosa. Vamos a intentarlo hacer así, dependiendo, por supuesto, del encaje que tenga el público y de lo que nos gusta a todos, que es de lo que se trata, de combinar una película antigua y una película moderna. Y en esta ocasión, pues hemos elegido Birds of Prey, una película pues estrenada en enero del año 2020, es decir, absolutamente moderna, dirigida por Cathy Yan y protagonizada por Margot Robbie, entre otras artistas. Por ejemplo, Junet Smollett-Bell como Canario Negro, Ewan McGregor como Máscara Negra, Mary Elizabeth Winstead como La Cazadora, Rosy Pérez en el papel de la comandante de policía René Montoya y Ella J. Vasco como Cassandra. Bueno, como digo siempre, vamos a darle, digamos, nuestra opinión preliminar y una nota a esta película. Podemos empezar, por ejemplo, por Jesús. Jesús, ¿qué te pareció la película? Así, en resumidas cuentas, empiezo por darle la puntuación para que más o menos vayan entrando, ¿no? Mi puntuación, mi puntuación así, en resumidas cuentas, es un 5. Creo que tuvo un buen reparto, una buena música retro, por así decirlo, entretenida en varias ocasiones, ¿no? Mezclaba humor con violencia, era en alguna ocasión divertida, pero era un simple guión, o sea, para la expectativa que se puso, para mí es muy floja. Bueno, es tu turno, Norberto, ¿cómo lo viste? Bueno, a mí la verdad es que la película me gustó, no porque considere que sea buena, sino porque me parece una peli que para mí sí que cumple las expectativas de lo que es cine de acción banal de toda la vida, y me parece que es una peli muy entretenida. Y ya solo por eso le doy un 6 con algo, un 6,4, 6 con algo. O sea, no la bajo del 6. Bueno, pues la verdad es que yo no soy tan complaciente, yo me quedo más bien con la nota de Jesús. Veo que puede ser un 5 y incluso llega un momento en la película en que puede suspender. Francamente, a mí me parece que tengo algunas razones para pensar así. Me parece que, por ejemplo, discrepo con Jesús cuando dice que el reparto es positivo. A ver, son buenas actrices, pero es que no tienen el arma más importante, que es la elaboración de caracteres y de personajes. Y, por ejemplo, yo salvaba, cuando la vi la primera vez, que la vi prácticamente la semana del estreno, yo salvaba, por ejemplo, el trabajo de Ewan McGregor, que es bueno, pero francamente, Ewan McGregor no tiene armas para sostener su actuación, porque su papel en algunas ocasiones está bastante mal escrito. Y para mi forma de ver, y en eso sí le doy la razón a Norberto, hay algunos momentos en el que esto parece una película de Bud Spencer y Terence Hill, pero con mujeres. Y yo hay un momento en el que me pierdo con tantos flashbacks, perderme, a ver, ni que fueran complicados los flashbacks, pero algo va mal cuando una película, a la hora de película, de 1 hora y 40, no lo olvidemos, que tampoco es una película como El viento que se llevó, ¿verdad?, de larga, a la hora de película
siguen explicándote cosas en flashback. El flashback es un estupendo recurso y vale para explicar cosas que no pueden ser explicadas de por sí. Pero, hombre, llega un momento en el que tanto flashback y flashback dentro de flashback. Yo, en definitiva, creo que esta película es una especie de intento de imitación de Deadpool, pero sin ni siquiera la gracia que tiene la primera de Deadpool. No sé cómo lo ves tú, Norberto. Bueno, yo sí que me da mientras la veo, me llega un momento en el que pienso, esto está intentando ser Deadpool, pero eso solo lo pienso durante 3 planos de la peli, que son los 3 momentos totalmente innecesarios en los que Harley Quinn mira a cámara y le habla al espectador, pero son como eso, 3 momentos mínimos, de resto es una mezcla de 27 millones de pelis, entre las que se incluye Deadpool, ¿no? Pero es como que es Sí, una bueno. peli que no sabe qué peli es. O sea, sabe que es una peli que pasará desapercibida, sabe que es una peli que es una peli más de acción del montón. Creo que es autoconsciente de eso en todo momento, pero no sabe qué peli concreta es la que está haciendo. Es como que es un popurrí de muchos géneros, además, siempre quedándose con la acción, ¿no? Pero bueno, al final es eso, porque hablabas del guión, que obviamente hace aguas por todas partes, pero por eso yo digo que no me esperaba nada. O sea, ahora analizaremos más y tal, pero sí. yo no me esperaba más porque es que llevamos viendo esta peli la hemos visto ya, pues no sé, 2 millones de veces a lo largo de nuestra vida, entonces yo no esperaba que me sorprendiera el guión de ninguna manera. Yo esperaba que la peli fuera un poco una carnicería y divertida, o sea, no esperaba nada más. Y al final obtienes eso, ¿no? No es tan gore como esperaba tampoco, pero sí que es bastante violenta y muy divertida, entonces, no sé, por eso la salvaba también, ¿no? Sí, digamos que... ¿Cómo lo ves? Sí, digamos que eso, que tiene sus ratos buenos, entretenidos, ¿no? Como dice Norberto, de acción pura y dura, a la vez que ironía, con humor. Pero claro, encontramos los grandes fallos estos, ¿no? De, como quisieron decir, ¿no? De que mira a cámara, en plan intentando interactuar con el público. No sé, ¿no? Creo que llegaron a mezclar tantas películas que hemos visto que al final no sé si lo hicieron bien, si lo hicieron mal. A mí, sinceramente, no cumple con las expectativas, porque las expectativas al final son lo que te venden la publicidad, ¿no? De las marcas, de las productoras mismas, de las distribuidoras, ¿no? Sí. Y si tú al final, pues, distribuye que va a ser, pues, no sé, comparable a lo mejor con alguna película, no, a lo mejor no es comparable, ¿no? Por alguna película de Marvel, ¿no? Que se estrenó por esa fecha, pues la verdad que te entra un poco el bajón, ¿no? Eso es un buen apunte, Jesús, porque no la debemos comparar con una película de Marvel de aquella época, sino de la misma productora, de DC Films, que produjo esta película con el concurso de 3 productoras más, con un presupuesto de casi 90 millones de dólares, y hay que decir que bastante recaudó casi el doble, casi 200 millones de dólares. Pero hay que decir también que DC lo tenía realmente fácil. DC venía de tener un éxito apoteósico con Joker. Y yo no sé ustedes, a mí me pedía el cuerpo que esta Harley Quinn fuera por la vía de Joker precisamente y no por la vía que intenta hacer de nuevo, que es el Escuadrón Suicida. Yo no sé si ustedes ven la similitud tan enorme que hay con Escuadrón Suicida también, el momento cartelitos y malos que duran un segundo con sendo cartelitos explicando el personaje, porque evidentemente cuando tú le das solo una escena a un actor, no puedes ni siquiera introducir al actor en escena, sino, bueno, gente que va y que viene en la película, pero que no tiene ningún tipo de valor para la trama en sí, para la historia en sí. No sé cómo lo ves, Norberto, Bueno, en ese punto de vista. yo creo que en esta peli, hombre, yo no la compararía pero vamos, ni de forma absolutamente remota la compararía con una expectativa en plan de lo que pasó en Joker, porque Harley Quinn siempre ha sido un personaje cómico en los cómics, siempre, y Joker no.
Joker ha tenido sus momentos, pero mayoritariamente siempre ha sido villano, malo y ya está, con una construcción de personaje brutal, pero Harley Quinn no ha sido nunca así. Tiene una construcción también muy grande, pero siempre ha sido un personaje que tira mucho más por la comedia. Entonces yo obviamente esperaba, sobre todo siendo un spin-off de Escuadrón Suicida, no esperaba más que lo que viene Escuadrón Suicida, no esperaba más que eso realmente. Entonces también cuando veo lo de los cartelitos, creo que aquí está mucho más justificado, porque el lado de los cartelitos era para los héroes principalmente, y ahí sí que desentonaba que te presenten a un héroe entre comillas, ¿vale? Eran los villanos, pero que en esa peli eran héroes, ¿no? Y te presenta a un héroe que muere a los 2 segundos. Entonces, ahí sí que no lo veo justificado, porque me estás presentando a alguien que se supone que es un héroe del equipo y muere al momento. Pero también era, creo que parte del gag, ¿no? Pero en esta peli es que ella te está hablando de todas las personas que ve, todas tienen algo contra ella, ¿no? Entonces, además, es un momento de peli en la que luego aparece de forma puntual, pero es un momento de peli donde todo el tiempo están apareciendo cartelitos para presentarte a todas las personas que tienen algo contra ella. Pero creo que en ningún momento pretende expandir a esos personajes, ni pretende darte una expectativa de expansión. Simplemente te está presentando a todo Dios que aparece por ahí. Puntual tampoco, Norberto. Recuerda que, por ejemplo, el villano principal, ¿no? El que protagoniza a Ewan McGregor, tiene siendo cartelito cuando te has pasado 1 hora ya presentándolo, precisamente sabiendo quién es el villano. O sea, y le ponen el cartelito y ponen hasta los pecados que cometió Harley Quinn por él, después de que hemos visto todos los flashbacks posibles con respecto a esa trama. Yo creo que ahí la película verdaderamente se pierde. A ver pero si lo has comprendido. Yo digo puntual, o sea, por eso he especificado que durante un tramo de peli aparecen muchos villanos con el cartelito y luego de forma puntual aparecen otros. Eso es innegable. Pero lo de Ewan McGregor también está justificado, porque cuando aparece la primera vez, ahí no está hablando de los villanos que tienen algo en contra de ella. Porque ahí todavía ella supuestamente es la novia de Joker. Entonces ahí todavía, cuando ella es la novia de Joker para el público, ella no presenta a nadie. Ella empieza a presentar a los villanos o a la gente que tiene algo en contra de ella, incluso a la gente que es buena con ella, que también presenta al de los tacos y a no sé quién más, pues lo empieza a presentar a partir de que ella ya no está con el Joker de forma pública. Entonces, cuando le toca a Ewan McGregor es cuando le toca salir. No creo que estuviera que salir antes, porque si hubiese salido antes, ya rompería el gag que se crea después, ¿no? Bueno, a ver, pues no sé, yo francamente no comparto, digamos, esa visión en el sentido de que me parece que hay otras maneras de actuar y me parece realmente precipitada la manera que tiene esta película de sacar personas y sencillamente meterlos en la trama y sacarlos al mismo tiempo. No sé, no nos pondremos de acuerdo. ¿Cómo ven, por ejemplo, el diamante? ¿Cómo ven ustedes el punto del diamante? ¿Tiene casa con no sé, con la historia? ¿Tiene, digamos, profundidad? Porque nos explican durante un momento, yo interpreté eso, insisto, la he visto 2 veces, yo interpreté que este hombre, el villano, se hace rico por el diamante, o por, mejor dicho, por el código que tiene el diamante, o es su expectativa, pero de hecho, o todopoderoso dentro de esa ciudad. Pero o sea, lo del diamante es absolutamente absurdo por 2 sencillas razones. Una está fuera de peli y otra dentro de peli. La que está dentro de peli es que él ya es millonario, ¿vale? Él ya viene de una familia millonaria, entonces a él no le hace falta ese diamante ni los supuestos códigos que llevan a un dinero. No le hacen falta de ninguna manera. Que además solo ayudan o aportan a deconstruir totalmente el trasfondo que pudiera tener el personaje, que realmente es malo porque sí. No hay ninguna... es de esos villanos de manual, de soy malo porque sí, ya está. El problema había... el ayuntamiento como malo. En la historia original, de hecho, está en guión y en making of, pues a lo mejor si buscan lo pueden encontrar, que se cuenta que realmente lo que hay dentro del diamante lo cambiaron a última hora en la peli, en el montaje,
para que, o sea, por no ofender a ningún colectivo, en principio lo que había eran imágenes de pollas que había dibujado y que tenía guardadas el personaje de Ewan McGregor, dejando claro que era homosexual, pero que él, pues, no quería admitirlo en un mundo de testosterona, no quería admitir eso, ¿no? Entonces, por eso quería el diamante, para que nadie lo supiera. Y eso, desde mi punto de vista, hubiese aportado muchísimo más al personaje y al trasfondo del personaje. Ahora ya tienes una motivación real, no porque ese diamante te traiga dinero. Tendrías una motivación real. Una motivación Entonces, un poco cogida por los pelos en todo Claro, caso. Y bueno, cuando no está en la película, no existe. O sea, porque si tú tienes que acudir a la subtrama del guión para entender la película o para entender una motivación, pues ya no, la... es que esta subtrama no existe. Esta subtrama no Por existe eso, porque precisamente. la oficial es la del dinero. claro, que Por ese es el supuesto. tema, que lo del diamante era un poco, no sé, para mí sí sentido, o sea, sentido tenía porque estaba un mundo de mafiosos y ricos y tal, pero si ya era rico, ¿para qué tanto jaleo por un diamante? O sea, Respecto no, de, no, y no. bueno, a respecto de Birds of Prey, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Ven que sea una película feminista? Yo creo que en una gran parte sí, ¿no? Que los personajes femeninos efectivamente son feministas y que los personajes masculinos sí que están en un estereotipo del cine de acción de toda la vida. Las mujeres creo que también, solo que la mujer no está pisando al hombre por ser hombre, simplemente está haciendo lo que ya hemos visto en el cine de acción de toda la vida, pero esta vez interpretado por mujeres, no dejando de ser feminista por ello, claro. Sí, yo opino ¿Cómo lo más o ves? menos lo mismo que Norberto, más o menos, ¿no? Yo creo que es una especie de reivindicación feminista por parte de los personajes y por parte también del guión incluso, ¿no? De que sean todas mujeres las protagonistas principales de la película. Hombre, yo sí estoy de acuerdo con que la película sea en sí feminista, ¿no? Pero desde luego lo que hay que decir es que me hubiera gustado que la película hubiera mostrado más, digamos, ciertos aspectos de la mujer que no tuviera que ver solo con la acción o solo con los mamporros de un sexo hacia otro. A mí me parece que bueno, que la película en ese sentido cojea, porque reproduce solo las películas clásicas de acción de una parte hacia otra, pero que no profundiza realmente en lo que todas las protagonistas eran capaces. O sea, vemos mujeres evidentemente capaces, vemos mujeres inteligentes, pero creo que realmente no tiene calado esa parte del guión. No sé cómo lo ves, por ejemplo, Norberto. Hombre, yo creo que no tiene una profundidad filosófica basada No. en el feminismo, ni en nada en absoluto, pero porque creo que no lo pretende en ningún momento, ¿no? Que simplemente lo que pone en la palestra es el que perfectamente una peli de acción de estas características puede ser protagonizada por mujeres sin que cambie absolutamente nada. Entonces, yo creo que igual que yo cuando veo una peli aleatoria de Stallone, yo espero que la acción esté bien y no espero que sea un guión absolutamente brillante, ni espero que eh, el personaje que interprete, en este caso Stallone, me demuestre que resulta que él tiene unos megavalores o lo que sea. Igual que no lo espero, si me lo da y me sorprende, pues genial. Pero igual que no lo espero, no lo esperaba en esta peli. Yo ya sabía la premisa de ver mujeres siendo las protagonistas, ser mujeres siendo las heroínas de acción o villanas en algún caso, pero no esperaba más. Entonces yo es que obtengo de la peli justo lo que esperaba, la peli que ya he visto 1000 veces. Y los roles de la película, por ejemplo, en el caso de la cazadora, que algo apuntaste tú antes, Norberto, ¿cómo lo ven? Porque yo ahí veo verdaderamente paja. O sea, yo no veo nada que aporte ese personaje, como decías antes, Norberto. Es que es muy curioso porque es uno de los personajes de la peli, si no el que más, el segundo personaje mejor construido de toda la peli, pero que no aporta nada a la película. Porque es una subtrama que se une a esta y que se une además por Deus Ex Machina
continuo. Porque ella siempre aparece cuando nadie se la espera, siempre aparece y mata a alguien cuando Harley Quinn siempre está a punto de morir. Ella le salva el cuello. Creo que la salva 2 veces en la peli y luego aparece otra vez buscando a Harley Quinn cuando en realidad a ella no es a quien está buscando a los villanos para matarlos, ¿no? Y entonces al final se acaba uniendo para formar las aves de presa que da el título a la peli, que es un título en el que la protagonista es Harley Quinn, pero que ella no es una ave de presa. Las aves de presa son las otras. Las demás. Y Sí. a propósito, sí, comenta. Sí, lo que dice Norberto, ¿no? Que al final hay personajes que tienen como historias, ¿no? Que tienen historias bastante bien construidas detrás, pero al final no forman parte de ser la gran protagonista de la película, ¿no? Y esa mujer es la verdad, y hubieran profundizado incluso un poco más en ella, pero bueno, puede dar cabida a futuras películas, ¿no? Basadas en esa mujer. Un momento, además, interesantísimo es cuando llegan a la conclusión de que tienen que trabajar juntas, ya casi en el episodio final de la película, quitando, por supuesto, el epílogo y quitando el verdadero final, que ya entraremos en el final. ¿Cómo vieron esa construcción del grupo Aves de Presa? Porque a mí me parece que más aleatorio imposible. Sí, se deja llevar totalmente por lo que decía, por los Deus Ex Machina, por qué casualidad que estabas tú aquí cuando la niña roba el diamante, qué casualidad que la niña que vive en el mismo piso que Canario Negro esté en esa misma calle en el mismo momento robando ese diamante que es importante para la peli. O sea, todos los personajes confluyen porque lo pone el guión y nada más, no tiene ninguna justificación ni nada más que porque lo pone el guión. De hecho, no se llegan a juntar hasta pasada la hora y pico de peli, hora y 20 de peli por lo menos, que no se llegan a juntar como grupo y ya como aves de presa es cuando acaba la peli, realmente. La última escena de peli son las aves de presa. Sí, o sea, ni siquiera lo son en toda la peli. ¿Jesús? No, sí, total, es que no... Mucha casualidad todo, como dice Norberto, que estuvieran todos en el momento puntual para hacer toda... ¿No? Como la de la niña, vamos, es que todo está medido a milimétrico. Lo del el restaurante chino, vamos, está... Bueno, lo de los policías, señores. O sea, cuando entra Harley Quinn a la comisaría y no hay ni un solo policía que pueda sacar un arma. Hay un tipo que va a sacar el arma y la va a sacar, o sea, tiene a Harley Quinn a 3 metros, pero él quiere sacar el arma cuando ya la tiene pegada. A medio. Antes no. Antes no. Y si te fijas, ves al fondo del pasillo cómo todos los demás policías están huyendo, están corriendo. Los que están a kilómetros que pueden sacar el arma, están huyendo, y la siguiente escena es villanos entrando, villanos random, y no hay ni un solo policía, ni uno. Pero no te olvides que es que claro, Harley Quinn estaba armada por un bazooka de purpurina, vamos a llamarlo así, ¿no? Como sacado de carnavales. Y yo hice una prueba interesante, yo aprovechando que volví a ver la peli, después me puse Terminator 2 y la escena del asalto a la ¿cómo se llama? A la comisaría en esa película, ¿no? De Terminator. Y la verdad es que la diferencia da vértigo. O sea, en uno, perdón, he dicho Terminator 2, creo que me refiero a Terminator 1, efectivamente. Bueno, en fin, ver y comparar esas dos escenas es sensacional, porque en una, si es verdad, te da real miedo, te da, digamos, pánico, te da la impresión de que Terminator es una persona que si te toca o que se ha llegado a ti, no vas a escapar. Y claro, porque además tú... verdadera risa. Porque además tú eres conocedor y los personajes no, pero tú eres conocedor de que Terminator, si le disparas no le va a pasar nada. Pero en esta peli, tanto tú, espectador, como los personajes de la peli son conocedores de que Harley Quinn es de carne y hueso y no tiene ningún superpoder. Pero aún así nadie le dispara. Nada. Pero es que encima esa escena está atada con otra, que es justo posterior a cuando se tiene que enfrentar con todos los malhechores a la que Harley Quinn le ha hecho en algún momento algo. Que lo peor es pasa exactamente lo mismo. Pasa lo mismo.
el villano que le habla, el villano aleatorio que está dentro de una celda que le habla porque es al que le dieron frase ese día, dice como que ella les metió ahí. Y es como, pero ¿cómo les va a meter Harley Quinn, que es una justiciera ahora? Harley Quinn. Harley Quinn no les metió ahí, les metería a Batman. Es el nuevo Batman, sí. No Es Harley el nuevo Batman, efectivamente. Y el Bueno, final, en fin. hablando de los villanos ya para acabar este cómputo, los villanos del final, que son 1000 y ni uno tiene una pistola, ni No, uno. no, es increíble. Ah, no, perdón. Cuando tienen armas, cuando resulta que salen de, sí, salen de ese sitio tan bonito, tan circense y tal, cuestión aparte es cómo está grabada la escena de acción esa, que la verdad que también me parece un poquito fallida. En algún momento Rosy Pérez veo que doblega a personas de 3 metros más altas que ella, yo qué sé, una cosa así. Pero cuando salen de ese lado circense y se enfrentan a verdaderas armas, casualmente una de ellas sí tiene poderes. Casualmente ahí descubren que sí, que tenían la posibilidad de doblegar a un ejército de por lo menos 40 personas. Sí. Es que si lo descubriese ahí, sería un Deus Ex Machina más de la peli y ya está. Pero es que lo peor es que cuando ella está cantando en el local, se ve claramente como ella cuando canta rompe una copa, ¿no? Y eso te lo muestran a ti como espectador para que tú sepas que ella tiene un poder. Entonces yo entiendo que al final, o sea, lo uses, pero ¿por qué solo al final? Si te has enfrentado a un montón de villanos y no lo has usado en ningún momento, eso es lo que no está justificado, el que ella sepa que tiene ese poder y no lo use solo porque en la página de guión 63 pone que es cuando tiene que usarlo. Pero en realidad ya ha mostrado que ella sabe, es conocedora de su poder, por lo tanto es peor todavía, porque es como, puedes salvar a tus coleguitas desde hace muchísimo y no lo haces porque lo pone el guión. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, la verdad es que estamos finalizando y también el final merece una pequeña reflexión por nuestra parte, porque se llega un momento en el que estamos en una persecución. Como decías, Norberto, la hemos visto miles de veces esa persecución, con, digamos, unos patines de rueda que son de adamantium o de platino o de vayas tú saber cómo, porque, vamos, esas ruedas eran más resistentes que los propios coches. O sea, yo no entiendo por qué. Pero bueno, llegan a un lugar en donde hay una bahía, un puente, un malo que sujeta a una niña, que, oh casualidad, otro medio Deus Ex Machina explicado sobre la marcha, porque evidentemente algo tenían que explicar, pues tenía una granada y matan al malo. O sea, ¿se puede ser más directo? Hay cosas que diferencio entre Deus Ex Machina, que es no sabes de dónde viene, nunca se ha conocido, nunca se ha presentado. Sí, esto sí se supo. Pero en este caso sí que se le vio a ella, a la niña, coger las granadas. Entonces ya está plantada la semillita. Igualmente es un poco ajustado a favor del guión, pero no es un Deus Ex Machina esta vez, porque sí que se había mostrado antes. O sea, siempre se podrán agarrar a, yo te lo enseñé, si tú no te diste cuenta, siempre se podrán agarrar a esto, ¿no? Pero sí es verdad que pero es que yo cuando vi la granada dije, ¿y esto de dónde viene? Y entonces tuve que acordarme, porque no está nada claro, tuve que acordarme de, hostia, las granadas es verdad que las cogió, pero es como, ¡buah! También hay que decir que la niña fue la más inteligente, porque cogió una granada y las otras pues llevaron un bate. Lo más... Un martillo que parecía de goma, ¿sabes? Lo más parecido a un arma era la ballesta de la cazadora, que también como arma está más que comprobado desde hace siglos que no tiene eficacia o no tanta eficacia como ciertas recortadas. ¿Cómo lo ves, Jesús, para finalizar? Sí, pues la verdad es que lo de las armas es curioso, ¿no? Yo creo que al final, pues bueno, como en la película, no te esperas que tenga un arma y de repente saca no sé, un petardo y vuela un coche. Pero bueno, curiosidades de la película, la verdad. Algunas cosas, pues mira, están graciosas, simpáticas y al final, pues eso, salva la puntuación del 5 por estas cositas. Pues muchísimas gracias, señores. Ya hemos dejado por finiquitada esta película, yo creo. Bueno, a Norberto le dio un 6 y pico.
yo creo que ahora puedes ponderar un poco la nota si te apetece. Yo la No, no, dejaría con 5, Norberto. ni de coña, me sigo manteniendo y con argumentos para defenderlo, además. Bueno, daría para mucho más debate. En todo caso, ahora vamos a nuestro segundo plato del día. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una especie de separador, porque viene El nombre de la rosa. Película, El nombre de la rosa. Y continuamos en este caso en partida doble hoy. Hoy también vamos a hablar de El nombre de la rosa, una película dirigida por Jean-Jacques Annaud, publicada en el año 86, que proviene de un libro también bastante famoso del año 1980, escrito por Umberto Eco. Umberto Eco, que era escritor, filósofo, semiótico, profesor de estética y profesor de semiótica en Bolonia, en la Universidad de Bolonia. Hay que decir que Jean-Jacques Annaud también es reconocido por grandes películas como, por ejemplo, En busca del fuego, que desde luego también es bastante reseñable, o Enemigos a las puertas, también El oso, 7 años en el Tíbet. Bueno, estamos hablando de un director, digamos, especial desde ese punto de vista, protagonizada por grandes actores, por supuesto, como actor principal Sean Connery, como Guillermo de Baskerville, nacido en Edimburgo, en Inglaterra, pues ya cuenta con 89 años, nada más y nada menos. Christian Slater, muy jovencito, tenía 16 años, como Atzo de Melk, digamos, seguidor de Guillermo de Baskerville. Y Ron Perlman en el papel de Salvatore, F. Murray Abraham como Bernardo de Witt y Valentina Vargas como La Mendiga. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, valoración inicial y una nota, digamos, de esta película. Jesús, empezamos por ti, si te parece. Vale, pues bueno, va a ser una... Hay que recordar que es una película del 86. Había los medios que habían, ¿no? En aquel entonces. Creo que tiene una magnífica fotografía, repito, para ser el 86. Y creo que la interpretación de los actores, bien, creo que bastante buena. La de Sean Connery, pues mira, fabulosa. Para mí es uno de mis actores de la época favoritos. Y bueno, yo le doy a la película en sí, ya después hablamos más, pero le doy entre un 7,5 y un 8. ¿Cómo lo ves, Norberto? Bueno, esta peli, o sea, a mí me encanta. De hecho, para que nos remontemos a cómo han cambiado los tiempos, es una de esas pelis, y también En busca del fuego, es una de esas pelis que yo vi en el colegio. O sea, en el colegio, todavía no estando ni en la ESO, yo vi esas películas en primaria como películas educativas, básicamente para mostrarnos una época, ¿no? Que ahora no podríamos ver ni una ni otra, porque las dos hay escenas de sexo, por ejemplo, y son películas que ahora mismo en un colegio nadie las pondría, pero vamos, ni de lejos. Y yo en ningún momento me asombré en ese sentido de trauma ni nada por el estilo, sino que yo vi la peli y recuerdo que de niño a mí no me gustó, pero porque era demasiado niño como para comprender esa película realmente, porque no es una peli para niños de ninguna manera, ¿no? Pero después ya viéndola de adulto y ahora volviéndola a ver, que hacía unos cuantos años que no la veía, me parece que envejece súper bien la película, envejece muy bien, que Sean Connery está magistral, creo que todo el mundo está bien, porque además el papel que se pega Ron Perlman, agüita, pero Sean Connery está brutal, y bueno, yo le doy un poco menos de nota, por ya cuestiones, ya hablaremos en la charla, ¿no? Pero yo le doy entre un 7 y un 7,5, me quedaría más hacia arriba, un 7,3 o así, me quedaría de la peli. Pero vamos, que la peli me encanta. Norberto, vamos a coincidir en nota, no, desde luego, porque para mí esta es una de mis películas fetiches de los años 80. Y yo no sé si es un pecado, pero yo me confieso absolutamente adorador de esta peli. Y hay que decir que yo, bueno, no sé si un 9 se me queda demasiado, no, un 9 es mucho, ¿no? Pero
por lo menos un 8 y un 8,5 si me doy a la película. A mí me parece una delicia, a mí me parece que el trabajo de la luz es espectacular, que sencillamente cada frame parece un cuadro para colgar en cualquier habitación y que también la trama es absolutamente deliciosa. Y cuando hablo de trama que aparece en la peli, confesa, como es esa trama detectivesca que tiene, pero también el sustrato que hay que estudiar de la época y de qué nos quiere hablar desde el punto de vista filosófico y de más, digamos, sustrato esta excelente película del año 86. Yo discrepo con Jesús en el sentido de que a mí me parece que no es tan vieja la película, ¿eh? Podemos hablar mucho de cine clásico y Pues para son nada es tan 33 vieja. años, ¿no? 33 Mira, ya o 34. sí, ya que hablamos de Jean-Jacques Annaud, hay que decir que la primera película que yo vi en el cine, y fue en el cine Víctor, fue una película de Annaud, del Oso, en el año 88. O sea, que ha llovido un poquito. Yo tenía 10 añitos, ¿eh? No, antes no fui al cine. Otra peli que me pusieron en el colegio, se ve que eran muy fans del director, ¿eh? Ya no. Sí. Y a mí me parece que verdaderamente es un director excelente. Bueno, personajes y actores. Por Dios, este reparto es, para mí, casi irrepetible. O sea, tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Cómo lo ves tú como actor, Norberto? Hombre, yo es una peli que disfruto por eso, realmente, porque siempre lo primero que miro en una peli, lo que más me importa son los actores. Luego ya valoro todo el conjunto, ¿no? Todo por separado, pero lo primero que me importa son los actores. Porque si Claro. ellos no son creíbles, da igual que la historia sea buena o no. Porque incluso una historia mala, si los actores son creíbles, dices, joder, pero es que los actores estaban tan bien que me da igual la historia. Pero cuando no es así, eso no va. E incluso Christian Slater, que quizás es en líneas generales de toda su carrera, es el más flojo de todos. En la peli está genial porque también está muy o sea, su papel a él Muy en ese momento verosímil. de su vida le venía perfecto. Y Sean Claro. Connery, que en aquel momento venía de hacer un montón de comedias que a nadie le importaba Sean Connery ya, Sean Connery era una estrella olvidada, y de Sí. repente nos regala esta película que en Estados Unidos no la hubiese podido hacer, porque de hecho, recordemos que la película es de Alemania del oeste, o sea, de cuando todavía estaba el muro de Ahora Berlín, entramos en eso, sí. Ahora entramos en y es eso. una peli que tiene un conjunto de cosas muy extrañas, de una peli alemana dirigida por un francés, protagonizada por un escocés, es una mezcla En realidad, absolutamente genial. en realidad es una coproducción de Alemania Occidental, que aportó el 50% del capital, Italia aportó el 30% del capital y Francia el 20% del capital. No digo empresas de ese lugar, sino países que invertían en el cine. El presupuesto fue de 20 millones de dólares, que para la época pues era una enormidad de dinero, ¿verdad? Y la recaudación llegó a los 77,25 millones de dólares, que tampoco está mal, dado la inversión inicial. Pero desde luego a mí me parece una película magistral. Los acontecimientos suceden en el norte de Italia, o es lo que intentan mostrar, pero realmente la película fue rodada en Alemania, en el monasterio de Efferbach, en Alemania, un monasterio además del siglo XII, y que después se hicieron unos decorados exteriores en Roma que también sirvieron bastante para toda esa trama, digamos, de exteriores, así como para los interiores se rodó en una bodega de un restaurante, en un subterráneo de un restaurante de Roma. Hay que decir que yo tengo un montón de detalles de la película, un montón digamos, de posibles protagonistas, porque por lo visto las productoras no tenían nada claro que este hombre Sean Connery fuera el adecuado para hacer esta película, y se probó o se intentó que los protagonistas fueran, atención, Jack Nicholson o Michael Caine, Ian McKellen, Marlon Brando, Paul Newman
o Donald Sutherland. Pues el que más me llama la atención es Ian McKellen, ¿eh? Hubiese sido un puntazo también, ¿eh? Genial. Bueno, creo que todos hubiesen estado bien, pero Ian McKellen... Sí. Pero es más, el que estuvo más cerca de protagonizar esto en vez de Sean Connery fue, agárrense, Robert De Niro. ¿Y por qué Robert De Niro rechazó el papel? Porque él necesitaba un duelo final a espada entre Guillermo de Baskerville y Bernardo Witt, que él no veía el final de la película tal y como estaba en el guión. Entonces, si no había duelo de espada, él negaba, digamos, su participación, que es lo que realmente ocurrió al final. Dese en cuenta que, por ejemplo, De Niro pues tiene una, digamos, procedencia familiar italiana, quiero decir, para el papel a lo mejor quedaba hasta bien. ¿Cómo ven estos personajes posibles? Yo los veo guay, de hecho, o sea, creo que cualquiera de esas elecciones hubiese sido buena en cuanto a la interpretación, pero creo que prácticamente todas las elecciones del reparto son malas en cuanto a la ambientación, porque lo lógico hubiese sido que los actores pues hablaran el idioma que tenían que hablar, no que hablaran inglés para vender la película mejor. Entonces, más complicado. Está claro que si nos basamos a la realidad, a la antropología, la peli está mal en todos los actores estarían mal. Oiga, atención Norberto, que tenemos nuevo caballero en la mesa. Bueno, tenemos a Adrián. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estamos? Bueno, no le ha activado el audio. Por alguna razón no ha conectado como ha debido. Bueno, prosigue Norberto, por favor. Pues si después recuperamos a Adrián. Que realmente si la película está ambientada en Italia, en una época en la que muy posiblemente hubiese en ese lugar, en esos monasterios, pocas personas que hablaran otro idioma, muy pocas, sí, claro. Pues podría salvar algún personaje, también habría que ver la novela, ¿no? Pero podría salvar algún personaje, pero yo no puedo, si me pongo ya estricto, no puedo salvar a ninguno, porque ninguno está hablando el idioma que deberían hablar, ¿no? Sobre todo porque Norberto, además estamos hablando de que Sean Connery tiene acento escocés, luego hay otro con el acento más americano, luego con un acento más inglés, entonces ni siquiera tienen los mismos acentos, lo cual ya crea que era una discrepancia, que es por la que yo, porque como actor canario, vivo el tener que cambiar el acento cada día. Entonces, para mí eso es un punto importante, de que no se utilicen actores del lugar por algo que entiendo, que es para vender la película mucho mejor, claro. De todas formas, yo la verdad es que estoy dispuesto a dar ese salto de fe. La verdad que me parece que ya ponernos tan exquisitos estaría... Pero hay que tener en cuenta que Guillermo de Baskerville es el trasunto o intenta emular la historia de otra persona que sí fue fidedigna y que sí vivió, digamos, en la época que nos está viviendo, que nos está, digamos, hablando esta peli, que es Guillermo de Ockham, que era William de Ockham, en realidad, que era británico. En ese sentido, pues, por lo menos se acota, digamos, el papel de Sean Connery. De todas formas, esto no quiere decir que yo, evidentemente, crea que bueno, que esa salva idiomática de la que estás hablando, Norberto, pueda ser, yo qué sé, un acto de fe que podemos dar. Ahora sí, saludamos a Adrián. A ver si está por ahí. Se ve que no. Adrián, ¿me escucha? Segundo agua. Es que tiene problemas, digamos, con... Ahora sí, a ver, Adrián. Sal de ahí, sal de ese cuerpo, Adrián. Queremos saludarte. No, bueno, pues si les parece, seguimos hablando de anécdotas de la producción de la película. La preproducción, precisamente de la película, duró 5 años, ahí es nada. Estuvieron elaborando manualmente cada libro que aparece en la biblioteca. Eran libros reales que hicieron en la abadía italiana de Paglia. Y bueno, alguna página de esos libros fue robada por parte del staff técnico de la película, a pesar de que tenían custodia policial. Y también hay curiosidades interesantes como de la forma que llegó Valentina Vargas a ser la mendiga
o la rosa, que en la película está muy clara, en el libro no tanto. ¿Por qué llegó Valentina Vargas a ser la mendiga? Porque encantó a Christian Slater. Y Christian Slater habló con su mamá y le pidió que a su vez hablara con el director o con quien fuera, porque él quería rodar sí o sí con Valentina Vargas. Me parece una historia interesantísima. Ya tenía poder Christian Slater ahí, ¿eh? Sí. Ya, figúrate, por ejemplo, el incendio en la biblioteca, que aparece y parece tan real, fue rodado a toda prisa y sin medidas de seguridad ninguna. Sean Connery casi muere en el incendio. De hecho, estuvo físicamente con fuego dentro de sus ropajes y el director tuvo que tirarle al suelo para apagar el fuego. Es más, el actor Feodor Chaliapin, que hace de Jorge, ¿no? Del bibliotecario antiguo, se le cayó una viga y teniendo en cuenta que el señor tenía 81 años, pues se levantó bien rápido diciendo que si la toma había valido. O sea, con eso se los digo todo. Yo creo que son anécdotas de una película para mí encantadora. Y ya podemos entrar incluso en debates de la historia real que ocurrió en esa época, en concreto en 1327. ¿Cómo lo ves, Jesús? Adrián, ¿nos escucha? Adrián, ¿estás por ahí? No. ¿Me oyen ustedes a mí ahora? Ahora sí. Hombre, perfectamente. Me costó. Tienes Mira, que saltar esa brecha, digamos, telemática, que tenemos que ayudar para que la salte. Mira, Adrián, si quieres dar la opinión de la película, así como acabas de entrar. Bueno, yo, primero que nada, decir que me ha encantado la exposición de Héctor, porque me pareció como la del veterano de Vietnam en Forrest Gump, no me enteré de nada, tío. ¿Y qué es lo que te tengo que explicar de ella? Y eso es todo lo que tenía que decir sobre Vietnam. Mira, yo terminé de verla anoche. Vamos a ver, es una película a la que siempre apetece volver una y otra vez. Me gustaba, quería revisarla por el tema de la miniserie esta nueva. Seguramente Héctor habrá hablado bastante sobre el porqué de no estado presente y tal. Y me parece, a lo mejor les parece osado lo que voy a decir, una de las mejores adaptaciones cinematográficas de una novela. En una época en la que los bestsellers eran títulos de culto, al margen de la comercialidad había una calidad literaria sin precedentes, como es la novela de Humberto Eco. Yo creo que Jean-Pierre Canal hizo una excelente adaptación en todos los aspectos. No sé si Héctor ha aludido, por ejemplo, al tema de la escenografía, que coge mucho de lo que... ¿Me oyes? Sí, perfectamente. Yo creo que hay mucha inspiración visualmente en los artistas tirando a coetáneos como Rembrandt o Caravaggio, ¿sabes? Sí, efectivamente. Sobre todo en la ambientación. Y tampoco quiero repetirme, porque como no te he escuchado ni he escuchado a los demás, no sé qué es lo que han hablado. Sobre todo visualmente bebe mucho de Caravaggio, ¿no? Del claro oscuro. Y también cineásticamente tiene un precedente, yo creo, claro, desde el punto de vista visual, ojo, visual nada más, con, digamos, El Padrino, por ejemplo, que también vivía de ese claro oscuro tan evidente en algunos momentos de la película. Visualmente yo he dicho que en cada momento, cada frame parece un cuadro que se puede verdaderamente sacar y poner en una pared de un museo perfectamente. De yo hecho, ahora lo que, sí, cuando salieron las críticas del momento, que prácticamente todas eran positivas, pero obviamente como con cualquier peli tiene que haber alguien a quien no le guste, y es totalmente lícito. Y hubo una crítica que justamente hablaba de eso, de que no se veía nada en toda la peli, de que todo estaba tan oscuro que no se veía nada, que no sabía quién era quién. Y yo quiero pensar que, porque sí es verdad que la fotografía es oscura, pero que también es verdad, depende del cine en el que la veas, ¿no? Porque si la pantalla no refleja bien, a lo mejor se ve más oscuro, ¿no? Entonces yo quiero pensar que ese señor vio la película en un cine que estaba mal, estaba jodida la pantalla. Pero bueno, que justamente se quejaba de eso, ¿no? También es verdad que, Norberto, nosotros tenemos ahora unas copias muy limpitas, muy, no sé, muy remasterizadas, muy
muy rebautizadas 1000 veces, y la verdad es que da placer verla, digamos, de esta manera, y es hasta luminosa en ese sentido, ¿no? O sea, hay que reconocer que los tiempos han cambiado para algunas cosas como esta mejor. A mí me parece que la película tiene dentro de sus fuertes que soslaya cosas que la serie nueva, por ejemplo, que ha sido estrenada el 9 de abril, después hablaremos por qué el 9 de abril precisamente, ha sido estrenada, quiero decir, en televisión española el 9 de abril, en donde la serie por volumetría va a entrar, que es en razones relativas a las relaciones sociales en la Edad Media, la filosofía de la misma película. En la película tiene su fuerte y es el género de investigación, de pesquisa, de policíaco, y a mí ese género detectivesco me parece verdaderamente muy bien tratado en esta película. Para mí es uno de sus fuertes y evidentemente habla muy mucho de lo que era la Edad Media. ¿Por qué? Porque en la Edad Media había varios cismas dentro de esta época. Estamos hablando del año 1327. En la misma iglesia habían cismas con respecto a los benedictinos por un lado y a los franciscanos. ¿De qué nos suena Benedicto? Por ejemplo, del papa anterior, ¿verdad? No de este. ¿Y de qué nos suena los franciscanos? Pues de Francisco, del papa actual. Quiere decir que son dos formas de ver la iglesia que se contraponen, y en la película sale formidablemente explicado. Se pone a unos benedictinos que no quieren adaptarse a un mundo explicado por la razón. Sin embargo, el franciscano, que hace voto de pobreza, pues está intentando racionalizar hasta cualquier punto, digamos, de su propia fe, imagínense. Entonces, dentro de esa dialéctica hay un montón de referencias históricas interesantísimas, y frases que dejan clara la importancia que tiene para el protagonista la duda. Hay momentos deliciosos verdaderamente y frases, yo he apuntado aquí una, la única prueba del diablo que yo veo es el deseo de todos para verlo actuar. Es decir, hasta cierto punto, nuestro protagonista, nuestro detective, nuestro Sherlock Holmes, porque evidentemente eso de Baskerville es un tributo a Conan Doyle, eso no se le escapa a nadie, por aquella novela Sherlock Holmes y el perro de los Baskerville, ¿verdad? Estamos hablando de unas personas que intentan luchar contra un status quo que lleva a la iglesia, de riqueza, de opulencia por un lado, de irracionalidad hasta cierto punto por un lado, y después de una forma más comparable a la forma de entender la iglesia como Tomás Moro. Es decir, hay que tocar, perdón, Tomás Moro no, de Santo Tomás, hay que tocar, hay que llevar, digamos, las pesquisas a lo real. Bueno, esta es la disquisición que tiene la película. Históricamente hay un montón de, como digo, de contextos. En el siglo XIV, sí, dime. Lo que hablabas del cine detectivesco, creo que esta peli tiene algo que hace que nosotros nos podamos sentir identificados con el personaje de Sean Connery, claro, que de ninguna manera nosotros nos podemos sentir identificados realmente con Sherlock Holmes. Porque lo que deduce Guillermo de Baskerville, nosotros también lo podíamos deducir si estuviéramos allí. Son cosas que son de prestar atención, de verdad estar metido en el caso que estás llevando, y de que si nos dedicáramos a eso, creo que todos nos podríamos sentir identificados en que es fácilmente solucionable desde un punto de vista entregado y lógico. Lo que hace Sherlock Holmes es imposible para ninguno de nosotros, seguramente, eso creo, no os conozco tanto, pero creo que para ninguno de nosotros sería posible, y eso hace que nosotros en esta peli de detectives nos podamos sentir identificados con el detective, que no es habitual. De hecho, Sherlock Holmes y Doyle, digamos, siempre actúan como si Sherlock Holmes mirara muchísimo más allá que el medio de los mortales, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no hay pesquisa, sino realidades de Sherlock Holmes, digamos. ¿Cómo lo ves eso? Es una copia de un personaje de Edgar Allan Poe que existía antes,
que es Dupin, el detective Dupin, es exactamente igual que Sherlock Holmes, o lo correcto sería decir lo contrario, que Sherlock Holmes es exactamente igual que Dupin, porque es absolutamente probable que Conan Doyle viera las obras de Poe, que ya en aquel momento ya eran conocidas, y que copiara el personaje totalmente. Yo volviendo un poco a retomar el tema de la fotografía de la película, ¿no? Sí es verdad que me di cuenta de ese el detalle, ¿no? De lo oscura que es la película, ¿no? Pero bueno, el ambiente, el escenario, todo se presta a que también sea una película oscura, ¿sabes? No es que no podemos compararla, no sé, yo creo que eran épocas, son épocas distintas, lógicamente, ahora hay más recursos digitales, hay más medios, pero para mí la fotografía de la película es excepcional, vamos, y los escenarios yo creo que los hicieron, pero para películas, o sea... Pero ojo Jesús, que lo que dices es muy interesante, desde luego, pero enlazando con lo que decía al comienzo Norberto, que la película para mí no ha envejecido casi nada, tiene que ver, por ejemplo, con que no quisieron hacer efectos especiales de la época, efectos especiales, entiéndaseme bien, digamos, con cutrerío, sino porque evidentemente algo de efectos tiene. Hay personas a las que no mataron, ¿me entiendes? Empezando o sea, por ahí. Pero lo que hay en esta peli son efectos prácticos y no efectos prácticos, visuales. evidentemente. Y eso fue absolutamente decisorio para ponerla hoy, 30 y pico años después, en pleno siglo XXI, y ver una película, yo creo que desde ese punto de vista, visualmente, con efectos prácticos, como dices, pues verdaderamente triunfa. Si les parece también, vamos a hablar un poco de quién fue en realidad Guillermo de Baskerville, que era el trasunto de Guillermo de Ockham. ¿Conocen un poco al personaje? Les digo por encima, Adrián incluido, por favor, habla cuando quieras, Adrián. Este hombre, nacido en la localidad británica de Ockham, como no podía ser de otra manera, en 1285, falleció el 9 de abril de 1349 por la peste negra. Y claro, evidentemente todos nos preguntaremos, ¿y qué fue la peste negra? La peste negra sacudió de Asia a Europa precisamente entre 1347 y 1353. Hay que decir que mató a 25 millones de europeos. Eso quiere decir, esas son las estimaciones más optimistas. Y hubo pandemia en ciertas ciudades y en otras no. Pero habían ciudades, por ejemplo, en Alemania como Hamburgo, Colonia y Bremen, en donde fueron las más perjudicadas y prácticamente hubo muertes de 1/10 de la población, y cuando no, hubo ciudades italianas como por ejemplo Florencia, en donde solo sobrevivieron 1/5 de la población inicial de Florencia al inicio de la peste negra. Y podemos hablar un montón, por ejemplo, de filosofía en la peli. Podemos hablar de nominalismo ocamista y de la crisis ecológica. Podemos hablar del enfrentamiento entre la orden franciscana de Miguel de Cesena y el Papa Juan XXII. Podemos hablar también de la influencia de Aristóteles, como decía antes, con Tomás de Aquino, y la ruptura que supuso el paradigma. Yo creo que aquí don Adrián tiene problemas. Adrián, ¿nos escuchas bien? Bueno, yo creo... Está claro que no. No, está claro que no. Norberto, la verdad que se lo recomiendo a todo el mundo, por favor. No solo que lean el libro, sino que tengan presente el encuadre histórico en el que estamos hablando, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, algunos personajes como el antagonista, que sale a mitad larga de película, Bernardo de Huy, es también un personaje real y que probablemente también dirigía la Inquisición. No está comprobado que este hombre fuera, digamos, tan impetuoso o tan radical como sale en la misma película, pero por lo visto, si es verdad, por lo que dicen las crónicas, pues reproduce la forma que tenía la Santa Inquisición de actuar. Esto de el juicio de Dios que aparece en la película, ¿no?
desde que alguien pues decía nada en contra de Dios o blasfemara, ya estaba perfectamente condenado, digamos, en ese juicio. Es otra de las partes, digamos, interesantes de la película, Norberto. Sí, hombre, es que es una película que ambientada, quitando que fuera basada en una novela, si ya la novela está ambientada en una época y en una situación real, verídica, la película no podía ser menos, obviamente. Desde todo, desde cómo se comportan los personajes, desde qué bandos representan, ¿no? Como antes has nombrado, o desde las partes más técnicas como la fotografía, de decir, es una peli, es una época oscura de nuestra historia, no podemos presentar la peli de una forma luminosa. Incluso cuando son planos de día no podemos presentarlo de forma luminosa, tenemos que mostrar pobreza, mostrar suciedad, mostrar un ambiente grisáceo. Entonces creo que la película refleja muy bien lo que conocemos históricamente de esa época, ¿no? Tanto eso en los personajes como en la propuesta cinematográfica, ¿no? Entonces yo, además cuando veo al de la Inquisición, creo que todos pensamos lo mismo, ¿no? Automáticamente a todos nos cae mal ya ese señor. O sea, salvo que haya algún extremista que vea la película y le guste ese personaje, creo que a todos nos causa repulsión y rechazo, ¿no? Sí. Y claro, cuando vemos que Sean Connery, ¿no? La primera vez que el personaje de Guillermo, la primera vez que van a juzgar a la chica, que él dice no tiene nada que objetar, realmente también nos hemos identificado porque, aunque no nos guste porque sepamos que es mentira, que la chica no es ninguna bruja, no ha hecho nada malo, estamos en un punto en el que también sabemos que si nosotros estuviéramos ahí, posiblemente también hubiésemos optado por eso, porque la otra opción es que nos mataran a nosotros, claro. Claro, Que claro. es el egoísmo humano, ¿no? De anteponer las vidas de otros por la tuya cuando no tienes mucha elección, aunque después rectifique de alguna manera, ¿no? Después no le importe morir a favor de salvar a los demás, ¿no? De hecho, es interesante lo que apunta Norberto, porque teniendo en cuenta el trasunto real del personaje, Guillermo de Ockham se caracterizó por ser muy rebelde dentro de no solo su propia orden, sino también con respecto al Papa. Y durante varias veces fue absolutamente expulsado de la Iglesia, y no solo se le, bueno, murió de hecho fuera de la Iglesia porque los comulgaron, como se suele decir en esa doctrina, y solo fue perdonado 10 años después de su muerte. Y era famoso precisamente, lo decía aquí a colación, porque entraba a intentar salvar a gente que sin tener en cuenta un racionalismo, pues era determinantemente pues, condenada a muerte, no solo en este caso en la hoguera, sino en otras prácticas, digamos, que tenían en la época. Sí, de hecho se ve, o sea, cuando van a matarlos en la hoguera, previamente hemos visto cómo de ese carromato que traen bajan las máquinas de tortura, ¿no? Que tienen. Nunca llegamos a ver cómo torturan a nadie, de hecho, cuando vuelca ese carro, vemos justamente esa máquina de tortura rodando cuesta abajo, que es como, es muy simbólico, ¿no? Que decidieran grabar un plano de cómo vemos esa máquina cayendo y parece como algo aleatorio, y no creo que sea aleatorio de ninguna manera, ¿no? Nos están enviando un mensaje de que la tortura ha muerto con él también, ¿no? Ha muerto con ese hombre, ¿no? Pocas cosas hay aleatorias en esta magnífica película, todo está bastante, yo creo, urdido para darnos cuenta de lo que sucedía en la Edad Media, y para mí es verdaderamente una delicia esta película. No sé, Jesús, para acabar ya prácticamente, si quieres apuntar algo sobre este film. A mí me gustaría que Adrián diera una puntuación de 3 minutos sobre esta película. A ver si lo resucitamos. Adrián, ¿estás por ahí? Exprésate. No hay forma, Agua. No sí estoy, pero sí estoy. 3 palabras que dije, me llega una. Llevo media hora escuchando entrecortadamente. De todas maneras, yo como umbral, yo aquí he venido a hablar de aves de presa. No, es broma, libro, broma. ¿Verdad? Bueno, yo señalar, evidentemente, ustedes han plasmado, han definido bien lo que es la ambientación medieval a nivel visual, a nivel de... Evidentemente, aquí el diseño de producción me parece magnífico también, no solo la fotografía. Y yo como anécdota,
porque claro, es que realmente, lamentable, por problemas de difusión, realización, me llega bastante poco y mal, pero me he enterado de la mitad, ¿eh? No, señalar un punto que no sé si sabían, Humberto Eco quería para el papel de Guillermo de Baskerville a Michael Caine. Ya lo dijimos, ya lo dijimos, y además que a Michael Caine, sí. Pero mira, me interesa, Adrián. Lo dijeron. Exacto. Dinos una nota, por favor. Me interesa tu nota. Es que no los escucho bien y me llega toda la información a lo Klingon. Entonces, claro, tengo que estar, me interesa tu valoración final y una nota, Adrián. No sé si me oye. Valoración final. Venga, sí. Vale. Vamos a dejarlo en un 9. Un 9, venga, perfecto. Y bueno, en tu caso, Norberto, si quieres añadir algo. Bueno, que por añadir un poco a lo que ha dicho Adrián, aunque me parezca, o sea, a mí personalmente me guste más como actor, creo que es mejor Michael Caine, pero me gusta más Sean Connery, me atrae más, me parece más carismático. Justo a la antropología de la que hablábamos antes, si el personaje originalmente está ambientado en un personaje real que era inglés, creo que justamente Michael Caine hubiese sido mejor elección que un escocés, obviamente que tienen acentos absolutamente diferentes. Pero bueno, para acabar ya, yo creo que como decía, es una peli que no ha envejecido, y si ha envejecido no es para mal, ha sido para bien, que sigue siendo en estos días además mucho más actual. Y que es una película absolutamente disfrutable y recomendable, y que cuando la vi el otro día, la vi ya de madrugada, y dije, no sé si es buena hora para ver esta peli, que sé que es densa, que es lentita, pero aún así... Yo creo que esa es la hora perfecta para ver la película, ¿eh? Se me pasó volando, o sea que maravillosa. Efectivamente, estoy de acuerdo con Adrián que la hora bruja siempre es mejor para ciertas cosas. Jesús, pon el punto final. Yo creo que te mete más atmosféricamente en la película incluso. Total. Yo creo que sí, que la peli está para verla, no está anticuada, es una peli actual, o sea, de lo que va, ¿no? Yo creo que incluso, como dijo Norberto al principio, es una película hasta educativa para poner en los institutos y en los colegios, pues así. Está bien en los institutos. Y creo que es disfrutable totalmente, vamos, yo lo aconsejo volver a verla, aunque sea del 86, que mucha gente tiene miedo ahora, que parece que las pelis nuevas son a partir de 2 años antes de lo que estás viviendo, ¿no? Parece que las pelis de los 90, de los 80, de los 70, ya no son pelis buenas, ahora son pelis modernas y ya está. Pues no, yo creo que las pelis como esta hay que verlas, y es un consejo total que la vean, vamos. Pues el consejo está hecho. Recomiendo esta película. Hay que decir que tiene el subtítulo Un palimpsesto sobre la novela de Humberto Eco, El nombre de la rosa. ¿Qué es palimpsesto? Palimpsesto es un manuscrito en el que se ha borrado mediante raspado el texto primitivo para volver a escribir un nuevo texto. Muchísimas gracias, señores. Ha sido un poco complicado esto de compaginarnos a todos, pero volveremos, ¿eh? Prometemos con volver. Bueno, un saludo, señores. Hasta luego. Bueno, compañeros. Despídense, señores. Hasta luego. Hasta luego.